10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día miércoles de esta semana, el Papa Francisco estuvo en la audiencia general desde la biblioteca del Palacio Apostólico, como lo está haciendo durante este tiempo, para evitar los contagios, evitar que lo contagien, ya que la audiencia general de los miércoles suele darse en la Plaza de San Pedro. Y aquí el Papa aprovecha para hacer una catequesis, para comentar algún punto de las Escrituras, algún tema que tiene en el corazón. Y este miércoles pasado nos decía: apenas sea posible, vuelvan a la adoración y a la comunión del cuerpo del Señor en la misa. Me dio mucha alegría escuchar estas palabras del Papa, que es el Vicecristo, que es nuestro pastor, porque notamos cómo tiene en el corazón, cómo tiene esa preocupación por todos nosotros, por un gran número de cristianos que todavía no pueden ir a misa, porque aún por el tema de los contagios, por diríamos los acuerdos con los gobiernos, no se ve conveniente. En algunos países ya se han abierto y es una gran alegría, un poco limitado, pero ya poco a poco la gente empieza a ir. Y es que el Papa Francisco sabe que nosotros, Señor, tenemos necesidad de ti. Y dice dos cosas: la adoración, porque esto es algo que está en nuestro corazón, en nuestra alma de hijos de Dios, en primer lugar criaturas de Dios, que tenemos esa necesidad imperiosa de postrarnos ante ti de rodillas. Por eso nos ponemos de rodillas cuando vamos a la iglesia a pedirle algo al Señor, o en la misa en algunos momentos nos ponemos de rodillas para los momentos más solemnes, por ejemplo cuando se da la consagración, porque estamos ante algo extraordinario, algo muy grande. Y también nos invitaba el Papa a acudir a la misa a recibir el cuerpo de Cristo, bien preparados, a recibir el alimento del alma. Y esto que dijo el Papa un miércoles me ayuda a entender un poquito más, a meditar un poquito más ahora contigo en estos 10 minutos con Jesús, contigo, Señor, sobre un pasaje de la lectura del sino del libro de los Reyes. El libro de los Reyes se recogen, diríamos, son como los anales de los reyes de Israel. Y estamos siguiendo a un gran profeta, el profeta Elías. Este profeta del Antiguo Testamento que se aparece junto con Moisés en la Transfiguración. Pues era un hombre con el Espíritu de Dios, que hacía grandes milagros, grandes acciones. Y esto le había costado mucho. Y en estos momentos que estamos leyendo, nos encontramos que Elías es perseguido. Y es perseguido por ser fiel a Dios. Porque él, como profeta, quiere recordarle al pueblo de Israel que tiene que ser fiel a la alianza con Dios. Cuando Israel se ha desviado del camino, Israel que ha empezado a adorar otros dioses, Baal, un demonio a fin de cuentas. Y Elías constantemente anuncia la fidelidad a Dios. Es también Elías un modelo de lo que tenemos que hacer tú y yo. No porque vayamos necesariamente pregonando por las calles o por las redes que tenemos que ser fieles a Dios. Sobre todo con nuestro ejemplo. Sobre todo con nuestro cariño, con nuestra comprensión. Y también porque al vernos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en el autobús, donde sea, puedan decir: ese es un buen cristiano. ¿Qué tiene que uno está bien con él? Es un hombre coherente, es un hombre leal, una persona leal. Y a veces seremos signo de contradicción. Los cristianos somos signo de contradicción. En muchos sitios los cristianos son perseguidos. En muchos sitios las leyes que a veces sacan los estados van contra nuestra fe.
Y a veces los cristianos se levantan y reclaman, y a veces salen normas incluso aún más restrictivas de nuestra fe, de lo que creemos en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y es como se siente Elías. Elías se mete en una cueva porque lo persiguen para matarlo. Y entonces le llegó la palabra del Señor y le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Parece que aquí Dios le va a dar, diríamos, un regalo. Dios va a pasar. Y nos cuenta el primer libro de los Reyes. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. El huracán es sobre todo una consecuencia del paso de Dios, porque estamos hablando de Dios, tan grande, tan omnipotente, tan fuerte. Y hay un huracán, pero allí no está Dios. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Elías se da cuenta que Dios no está ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego, porque en ese momento no se cubre el rostro. Recién se lo cubre cuando pasa esa brisa. Y uno piensa, ¿no? La brisa, por ejemplo, la brisa del mar, qué bonito. Cuando uno se acerca al mar. Yo vivo en una ciudad, en Lima, y de hecho vivo en una zona de Lima que a 10 minutos estás en un gran malecón donde está el mar, el Pacífico. Y es muy bonito sentir la brisa marina. Es lo que sintió Elías, e inmediatamente se cubre el rostro porque sabe que puede morir si ve a Dios. Y es que Dios está en las cosas pequeñas. Lo veremos después, que Dios se hace hombre, toma nuestra naturaleza humana y no lo hace con aspavientos, no nace en un palacio, no hay un terremoto, no. Nace, como contemplamos en la Navidad, en una cueva, en medio de la pobreza, en medio de la sencillez, en el silencio, entre unos animales, vienen a verlo unos pastores, y esto es lo que hace Dios, con sencillez. Ya el fin del mundo, ahí sí vendrá con todo, diríamos, el aparato. Y esto nos puede servir, Señor, pienso, para buscarte en las cosas pequeñas de cada día. Para, en primer lugar, cuidar de aquello que tenemos entre manos, y es nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra familia. Allí es donde tú, Señor, nos quieres santos. Allí es donde está la inmensa mayoría de cristianos. Y esperas que ellos, esa gran mayoría, sean los que santifiquen todas esas cosas, que se santifiquen en medio del mundo y que lleven el mundo hacia ti. Ese mundo que es bueno, porque ha salido de las manos de Dios, dice San José María en una homilía en el año 67. El mundo es bueno y depende de ti y de mí que le devolvamos esa belleza. ¿Y cómo podemos aprender a ver a Dios en las cosas pequeñas? En primer lugar, con fe. Fe en que cuando hacemos bien las cosas, que nosotros estamos aquí en este mundo para llevarlo a Dios, para santificar todas las realidades, pues eso requiere de fe. Y por eso lo vamos a tratar de hacer bien, con cariño, haciendo bien ese trabajo, acabándolo bien. Esas 2 horas, 3 o 4 horas de estudio, bien hechas, poniendo codos, porque es para Dios. En ese cariño, en esa amistad por nuestra familia, por nuestras amistades, en esa comprensión, en ese saber perdonar. Son esas las cosas pequeñas, es esa brisa que debemos llevar tú y yo, católicos, que se pueda reconocer que tú y yo conocemos a Cristo y dejamos como una estela, como cuando pasa un barco, una estela para que los demás también puedan seguirnos, para que sobre todo no sigan a mí,
sino que sigan a Cristo, que miren a Cristo, que conozcan el rostro de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.